Capítulo 6 de Salvajes, tratando de entender por qué no tengo pasaporte. Vamos a analizar los años que van de 1700 a 1750. Si esta es la primera vez que usted está viendo este video, se trata de entender un poco de la historia de Venezuela, de los 500 años que van desde que Colón pisa Paria hasta 1998, en que, bueno, pasó lo que pasó. 1700 a 1750, la historia se va poniendo un poco más interesante, de hecho para mí súper interesante. Cambia de la corte de los Austria a los Borbones en España, se producen 14 años de guerra para definir quién se queda con la corona. Eh, y al final triunfa el lado francés de los descendientes de Carlos II y llega al poder Felipe V. En el país se produce el asentamiento de los grandes cacaos, de los criollos que son dueños de la tierra y que vienen comerciando con México, teniendo México como mercado, y con los holandeses, que eran los que compraban el producto nacional y lo llevaban a Europa, en lo que era considerado por las colonias, por la corona, como contrabando. Entonces, en 1720, ya que después de que acaba la guerra de sucesión en España, la corona envía para saber, o sea, envía a alguien para saber cuál era el estado del comercio, particularmente en Venezuela, y se dan cuenta que mucho del cacao se iba por contrabando y no colaboraba a las arcas del imperio, por lo cual buscaron la forma de no solamente controlar lo que se vendía, sino aprovechar de una vez y vender en Venezuela o en las provincias que formaba Venezuela, que en ese momento conformaban Venezuela o que iban en algún momento a conformar Venezuela, la venta de productos españoles, que estaba viviendo una industrialización, digamos, inicial, debido a todo el influjo de dinero que había obtenido de las colonias. Entonces, bueno, en paralelo con los otros países de Europa, se producía una industrialización temprana, que después se verá en otros países como Inglaterra y como Francia y Holanda, pues será mucho más agresiva, dando cabida a la revolución industrial a finales de 1700. Entonces, bueno, les decía que los criollos en ese momento, que son aquellos que son hijos de españoles pero nacidos en el país, pues son dueños de las tierras, son los que toman las decisiones de los cabildos y son solamente limitados por los blancos peninsulares que son enviados por la corona. Entonces, entre ellos dominan el poder local. A esto se le suma la llegada de canarios, que fue muy importante debido a unos problemas que tenía la isla, o sea, las Islas Canarias no era capaz de soportar el crecimiento poblacional y muchos de ellos llegaron a Venezuela, pero estas personas llegaron a Venezuela y se dieron cuenta que estaban sin tierra, o que por lo menos las tierras que le ofrecían no eran las mejores, entonces tuvieron que irse hacia internarse hacia distintas partes del país, menos digamos, conocidas, y empezar a cultivar. Una vez que la corona se plantea empezar digamos, a controlar el comercio, llama a una empresa que se llama la Compañía Guipuzcoana, nosotros la conocemos así, pero que en los textos se conoce la Compañía de Caracas, y le cede los derechos del monopolio del comercio en la provincia, digamos, desde Caracas, en el comercio que iba de la península a la colonia. Entonces, bueno, ¿qué pasa allí? Que son unos vascos que al final empiezan a limitar lo que sucedía localmente en Venezuela, ¿okay? En lo que el territorio, o sea, en lo que hoy día es Venezuela. Entonces, sus primeros problemas los tuvieron con estos canarios a través de... Hay un levantamiento que se llama el levantamiento Juan Francisco de León, que es una persona que era de Panaquire, y en el momento en que él era autoridad allí,
le quitan ese cargo, entonces se levanta. Además de que ellos se quejaban por la imposición de precios que le hacía la guipuzcoana. Entonces, ahí se ve la primera escaramuza, la primera pelea que hay entre estas dos, digamos, estos dos grupos de personas. Que después se verá, y esto yo no lo sabía, pero leyéndolo me doy cuenta que tiene implicaciones futuras cuando Miranda es entregado a España. Se da porque entre el movimiento libertador él era visto digamos, con menor aprecio debido a que era hijo de un comerciante canario y ser comerciante era una profesión innoble. Entonces, bueno, tenemos ya dos cosas. La primera es el cambio de los Borbones y después la consolidación de este poder de los grandes cacaos y de los mantuanos que controlan todas las tierras y que al final será la causa que genera las primeras chispas de independencia, porque además yo me he puesto a pensar, esta gente se adueñó de digamos, de la capacidad de decir con quién estaban y con quién no estaban con los españoles porque sentían que los oprimía, pero tampoco estaban con los canarios porque decían que podían perder sus privilegios. A su vez los canarios se sentían españoles puros y los criollos se sentían amenazados porque ellos tenían, digamos, sangre local. Entonces, esas diatribas de poder lo que hicieron fue que al final, cuando llegado el momento, este grupo criollo salta y dice que quiere separarse de la colonia. Pero bueno, quedémonos en 1700. En este momento es simplemente la consolidación de esto que va a llamarse país en algún momento. De hecho, en 1717 se crea por primera vez el Virreinato de Nueva Granada, compuesto por Ecuador, Colombia y Venezuela, lo que hoy es Ecuador, Colombia y Venezuela, pero después de unos cuantos años se vuelve a separar porque era ineficiente en la toma de decisiones. Nosotros veníamos de una corona, de unos procesos a través de los cuales, a través de los cabildos y a través de las intendencias y de las audiencias, se daban decisiones relativamente rápidas a una naturaleza administrativa de la monarquía con los Borbones que querían centralizar el poder y además que todo pasara por los ojos de la corona, lo que hizo que los procesos digamos, que requerían digamos, la visión o la opinión de las autoridades y la justicia tardaran mucho. Entonces, bueno, se separó. Después se volverá a formar el Virreinato de Nueva Granada, pero no durante este proceso. A mediados de 1732 es que se establece lo que veníamos hablando, la Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana, y como respuesta a que la provincia de Caracas era deficitaria, es decir, a pesar de que se producía cacao, la provincia dependía de México. Entonces, lo que no entendían las autoridades era por qué se produce cacao y además esta provincia está en pobreza, digamos, está en negativo. Bueno, básicamente porque mucho del producto salía sin que pagara algún tipo de tributo o colaborar las arcas del Estado. Okay. Entonces, allí es donde empieza, digamos, la transición de estos 183 años de los Austrias a los 121 años que tomarán los Borbones. Los Borbones son los que están en el poder cuando se produce la independencia. Entonces, no me extraña que ellos hayan sido los que, digamos, durante su mandato o durante durante el periodo que ellos estuvieron al mando se producen las gestas independentistas o los procesos de separación, debido a que ellos justamente lo que buscaban era centralizar el poder. Okay. Después tenemos que la Compañía de Caracas, o Compañía Guipuzcoana, fue vista bien y mal. Hay personas como Andrés Bello que dicen que vino a desentar cómo se manejaba el comercio y otras personas que estaban en contra, particularmente los criollos
digamos, los terratenientes estaban en contra porque les obligaban a vender su producto a unos precios definidos y les obligaban a comprar los productos que venían de España a unos precios fijados. También a los pequeños productores les ofrecía precios por debajo de su costo de producción, a diferencia de los holandeses que habían establecido un proceso de compra de productos centralizado en las Antillas. Entonces, dependiendo de quién lo analice, pues tendrá o no a favor. La compañía guipuzcoana, como ya lo dije, básicamente estuvo llevada, o sea, mantuvo el control de la seguridad de la provincia de Venezuela desde Riohacha hasta la Boca de Dragón, que es en Sucre, lo que hoy día es Sucre, y la conformación del territorio del cual ellos estaban a cargo serviría de referencia posterior para la definición de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, una de las importancias que tenía la llegada de esta compañía es esa, porque si se ponen a ver, esto dio una forma al muñeco que hoy es día Venezuela. ¿Por qué? Porque si esto no hubiese estado definido de alguna forma al momento que empiezan los procesos de independencia, hubiese podido ser que Guyana, Margarita, Nueva Andalucía se separaran y quisieran cada uno su independencia y fuésemos más parecidos a Centroamérica que lo que hoy somos. Que no está mal, pero la identidad que nosotros conocemos hoy día se refiere y se remonta a ese momento en que se definió gracias a la compañía guipuzcoana. En este periodo también es importante, como les decía, las divisiones de clases. Tenemos los blancos peninsulares, que son las autoridades nombradas por la corona. Tenemos los criollos, que son los que poseen las tierras, los grandes cacaos. Son los que influyen en las decisiones de los cabildos. Son los que la corona tiene que negociar y además busca limitar su poder porque ya estaban en franco ascenso. Los blancos de orilla, que son los blancos sin dinero. Y tienes un último tipo de blancos, que son los canarios, que son comerciantes y productores pequeños. Debajo de ellos estaban los pardos, mestizos, indios y negros. Durante esta época se produce una pugna entre estas clases y dependiendo de las circunstancias, cada una estará ligada digamos, cada uno tendrá una alianza con otra. Por ejemplo, cuando Bolívar declara la guerra a muerte en la independencia, no solamente habla de españoles, sino de canarios. Y se refiere a esto, porque los canarios, a pesar de que se rebelaron en contra de la Compañía de Caracas y de las imposiciones por parte de la corona, no estaban a favor de la independencia del país, sino depender de la corona y tener condiciones más justas. De hecho, el comercio, una vez sale la guipuzcoana o la Compañía de Caracas, se liberaliza entre puertos de América y la situación es mucho, mucho más favorable. Otra de las situaciones es que digamos, el mestizaje que había en o sea, los canarios no eran parte de este mestizaje y se sentían mucho más unidos a la sangre española que a la sangre local. Sin embargo, cuando San Francisco de León se levanta y dice que el trato que está recibiendo de la compañía no es justo, es la primera mención que se hace de que esta es mi patria. Y si no la defiendo yo, ¿quién la va a defender? Entonces, bueno, los 1700, de 1700 a 1750, tenemos un país que ya estaba en formación, que ya tenía signos de ser un algo, digamos, que está entrando en una adolescencia, que tiene unos procesos particulares y muy específicos a la zona. Habría pasado del cultivo minoritario del tabaco y la exportación de cueros a la gran exportación de cacao. Después en el futuro se incorporará de nuevo al tabaco como cultivo importante, pero empieza a tener los signos de un país. Aquí hay un personaje que se llama Gabriel de Zuluaga, que es muy poco mencionado y que yo creo que debería estar tal cual como Bolívar en todas las plazas de Venezuela, un busto de él o al que sea una placa. ¿Por qué? Porque es la persona que solicita al rey que las 5 provincias que están bajo el dominio de Caracas, que son Maracaibo, Margarita, Trinidad, Guyana y obviamente Caracas, dejen de estar
digamos, dejen de ser dependientes de Bogotá. Con lo cual se sella esa primera idea de país con estas provincias. Y son esas mismas provincias las que suscribirán el 5 de julio de 1811 la Declaración de Independencia. ¿Qué más? Bueno, nada, así se cierra el 1700. Es una época también marcada por el aumento del número de esclavos en el país, porque si aumenta el número de actividad agrícola, pues aumenta el nivel de esclavos. Aquí hay una visión muy importante que nunca me había dado, o sea, nunca había leído, que es que los esclavos se empiezan a escapar y dicen que, bueno, que si ellos han sido, digamos, evangelizados según la doctrina cristiana, todos los hombres son iguales y que porque ellos seguían siendo esclavos. Entonces, entendí que ellos, lo que se había estado, o sea, lo que se perseguía hasta cierto momento en términos de esclavitud, no era el hecho de la pertenencia, ya el que era esclavo se quedaba esclavo, sino el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos fue disminuyendo. En unos lugares hubo contrabando de esclavos y por eso aumenta la cantidad de ellos, pero no era una actividad lícita al 100% porque obviamente tenía estos constreñimientos de la dualidad en la administración de justicia ante el tipo de color de piel. Es decir, una persona es libre porque es blanca, pero otra no lo es negra. Sin embargo, todos somos cristianos y creemos en la igualdad ante Dios. Entonces, bueno, ahí se presentaban unas dualidades que se empezaron a ver en este periodo. ¿Qué otra cosa? En 1700, el periodo de 1750 a 1800 se forma la Capitanía General de Venezuela. Entonces, este proceso que vemos ahora es la preparación allá el país como tal, el adulto, que después tendrá diferentes etapas republicanas. Bueno, con esto culmina en 1700 a 1750, una época en la cual, si a mí me preguntan, lo más importante está en aquello que no sabía, que era la presencia de canarios en el país y su pugna con los vascos. Esto es algo que muy pocas veces se menciona, esto es algo que digamos no entra en la ecuación de lo que conocemos como la independencia. Sin embargo, tal como les dije, hay una mención específica en el decreto de guerra-muerte que hace Bolívar, que no solamente menciona españoles, sino canarios. Después, mucho más adelante, en 1852, si mal no recuerdo, no, 1833, Páez invita a los canarios a volver al país, después de haber sido, digamos, depositarios del odio criollo durante el proceso de independencia. Bueno, espero que les haya gustado, no sé cuánto duró este capítulo, pero bueno, nos vemos en 1750 a 1800. Adiós.